Listo. Ah, pero no estoy compartiendo pantalla. Bueno, ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. El objetivo es terminar esta parte de entender cómo es este proceso que propone Amador Durán sobre la construcción o el proceso de licitación de requisitos. Entonces, habíamos visto que él propone un proceso de 7 pasos, 7 tareas recomendadas que él tiene. La primera tarea era entender la información sobre el dominio del problema del sistema actual, que es lo que nosotros llamamos modelado del negocio. La segunda es preparar y realizar unas reuniones de licitación y negociación. La tercera está identificar y revisar los objetivos del sistema. Entonces, después de hacer estas dos, este manejo del dominio del negocio y después de hacer reuniones con las diferentes personas involucradas en el proyecto, es posible que los objetivos del sistema se puedan cambiar o se identifiquen nuevos. También puede haber la posibilidad de que queden completamente intactos. Entonces, de todas maneras, esa tarea dice identificar y revisar los objetivos del sistema. Hay que tomarse el tiempo de revisar si los objetivos siguen estando alineados con lo que la nueva información que nosotros hemos obtenido sobre este proyecto. Después de que ya revisamos estas partes de identificar objetivos, de entender cómo es el contexto del problema con el modelado del negocio, de hacer reuniones con los clientes y con las personas interesadas en el software, entonces ya pasamos a identificar lo que se conoce como los requisitos del sistema. Hay 3 tipos de requisitos. Uno son los requisitos de información, esos que nos permiten definir qué datos vamos a guardar de toda la información que está manejando la empresa. Entonces yo les hacía el ejemplo de que si es una de nómina, entonces seleccione solamente de la persona qué tipos de datos va a guardar. Si es sobre cargos, qué información de los cargos se va a guardar funciones, se va a guardar el sueldo del cargo. ¿Qué información se va a guardar? Es lo que nosotros identificamos en los requisitos de información. Luego vienen los requisitos funcionales, que son los requisitos que nos dicen las funciones que va a cumplir el sistema, esas características, esas posibles cosas con las cuales nosotros podamos utilizarlo como usuarios. Entonces, aquí recomienda que lo mejor es identificar los usuarios del sistema y luego por cada usuario ver cómo va a utilizar el sistema. Entonces él dice, los casos de uso pues que se utilizan en UML serían perfectos para esta parte. Cada uno de esos casos sería un requisito funcional del sistema. Ahora está la parte de los requisitos no funcionales. Entonces ahí era donde estábamos nosotros. Vamos a ubicarnos aquí. Entonces, ¿qué son los requisitos no funcionales de un programa o de un software? Entonces, son esos pequeños requisitos que tienen características ya un poco más técnicas. No son una funcionalidad específica del sistema, sino que es una característica técnica que el sistema o el software tiene que cumplir. Entonces, hay algunos que dicen que deben cumplir cierto protocolo TCP/IP, o si la empresa está aplicando algún tipo de sistema de calidad, entonces el software tiene que cumplir con ciertas características de calidad, o debe tener un tiempo de respuesta aceptable, entonces se le da un límite del tiempo de respuesta. Todo este tipo de cosas son los que nosotros conocemos como los requisitos no funcionales. No son funciones que va a tener el sistema, pero sí son características técnicas con las cuales él debe cumplir. Entonces, esos son esos requisitos que entendemos más nosotros que el cliente, ¿no? Entonces, de todas maneras, uno se los dice al cliente, pero ya son características que ya tienen que ver más con lo que uno está haciendo. Si existe un sistema ya preestablecido con el que el nuestro tiene que comunicarse, entonces habrán protocolos o habrán ciertas características de comunicación con las cuales nosotros tenemos que adaptarnos y será una característica que tendrá nuestro nuevo software. Entonces, a eso se refiere con estos requisitos no funcionales.
También pueden haber requisitos de interfaz de usuario, entonces características que el sistema debe de tener. Hay algunas empresas que, por ejemplo, manejan un estándar en cuanto a los colores y la forma en la que se ve la interfaz. Entonces, ese tipo de cosas irían en las características. Otras que te pueden decir, nosotros necesitamos un manejo para personas que sea a través de micrófono. Entonces, hay que implementar esa característica que también capture información con el micrófono, que es lo que más o menos hacen muchos celulares en este momento. Todas esas características que son adicionales, más allá de la función hacia cómo se ve el sistema dentro de las interfaces de usuario, son también las que entrarían en los requisitos funcionales. Otra muy común aquí es, por ejemplo, cuando dicen necesito que el sistema se vea tanto en un computador de escritorio como en un computador, como en un celular o como en una tableta. Entonces, hay ese tipo de interfaces que son capaces de adaptarse. Si ustedes miran un celular, se adaptan los elementos de una forma. Si lo miran en un computador, se adaptan distinto. Entonces, esas son requisitos no funcionales que se pueden tener sobre las interfaces de usuario. También pueden haber requisitos de fiabilidad. Entonces, hay factores que requieren que el software tenga ciertas características. Por ejemplo, que no haya una tasa de fallos. El sistema no puede tener una tasa de fallos superior a 2 por semana, aunque se lo sobrecargue. Entonces, ese tipo de sistemas manejan esa tasa de fiabilidad. Por ejemplo, los sistemas médicos, los de soporte médico no pueden superar fallos, ¿sí? No pueden tener fallos. Por ejemplo, los sistemas bancarios, entonces ahí sí le pueden aguantar una tasa de fallo de 1 o 2 por semana, como dice aquí el ejemplo. Entonces, esos tipos de sistemas críticos que tienen un nivel exigente de que no puede fallar aunque esté sobrecargado, son requisitos de fiabilidad y están dentro de los requisitos no funcionales. De entorno de desarrollo, por ejemplo, que el sistema debe cumplir con una base de datos o con un tipo de servidor ya preestablecido. Como les decía, a veces hay sistemas ya funcionando dentro de la empresa que manejan ya una base de datos, entonces uno tiene que adaptarse a esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, ahí dice, debe desarrollarse basado en Oracle 7 y con servidor de Visual Basic 4. Entonces, esos tipos de requisitos que se pueden dar por entorno de desarrollo, porque la empresa ya tiene unas características preestablecidas, ya tiene unas licencias con ciertos tipos de elementos, se conocen como requisitos de entorno de desarrollo y también entran dentro de los requisitos no funcionales. Requisitos de portabilidad. Por ejemplo, que soporte cierto tipo de máquinas o ciertos sistemas operativos. De pronto en la empresa no tienen licencia de Windows, sino de algún Linux como Ubuntu, se me ocurre en este momento. Entonces, necesitamos que el sistema funcione dentro de ese sistema operativo. Un requisito no funcional. Entregables, por ejemplo, dentro del documento de requisitos del sistema, hay una parte, una sección que se llama precisamente requisitos no funcionales y ahí se especifican cada uno de ellos con el respectivo formato que se tiene. En cuanto a productos internos que solamente sean del equipo de desarrollo, no hay en este tipo de requisitos. Los requisitos deben ser abiertos, deben conocerlos tanto el equipo de desarrollo como las personas que están utilizando el sistema. Entonces, esta es la tarea número 6. Creo que le puse mal el nombre o dónde está. La última tarea es priorizar objetivos, ¿sí? La priorización de objetivos ya se puede hacer a través de diferentes sistemas. Sencillamente se puede hacer por su experiencia. Entonces, por su experiencia, ya con toda la información que usted ha capturado del sistema y del contexto del sistema y de la organización, usted le da cierta prioridad para que ciertos requisitos se elaboren primero que otros. Entonces, eso se llama una parte de planificación, esa ya la veremos la próxima semana, que es esta parte de priorizar objetivos y requisitos del sistema. Denme un segundito porque aquí tengo que admitir a las personas. Listo. Bueno, entonces, entregables.
Amador Durán propone que se construya un documento de requisitos del sistema. Él incluso tiene una aplicación gratuita que uno puede descargar de internet con el cual puede construir ese documento. Se puede hacer perfectamente con esa herramienta y él propone unos ciertos formatos, una cierta estructura. Entonces, él dice que el documento de requisitos del sistema debe cumplir con estas siguientes ítems. ¿Sí? Debe tener una portada, debe manejar una lista de cambios, debe manejar un índice, lista de figuras, tablas, mira, introducción, participantes del proyecto, descripción del sistema actual, aquí va el modelado del negocio, objetivos del sistema, el catálogo de requisitos del sistema, que es como la esencia del documento de requisitos del sistema, donde van a ir los requisitos de información, los requisitos funcionales. Entonces él propone dentro de los requisitos funcionales tienen que estar el diagrama de casos de uso, la definición de actores y los casos de uso del sistema. Y requisitos no funcionales que también tienen una tablita para presentar ese tipo de requisitos. Luego del catálogo de requisitos del sistema, genera una matriz de rastreabilidad o la que yo tenía de trazabilidad, que también se conoce, donde se verifica que cada objetivo esté cubierto por algún requisito. Y finalmente termina con un glosario de términos y deja una sección para conflictos pendientes de resolución. Cuando hay cosas que definitivamente durante el proceso de recolección o de licitación de requisitos no se pueden solucionar con el cliente, entonces uno los deja aquí como pendientes para resolver. Y apéndices que pueden quedar como opcionales. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les mostraba de modelado el negocio del compañero, él tenía las estrategias de la empresa como un documento anexo. Entonces ahí irían esa parte de apéndices. Él presenta incluso cómo debería ser la portada, cómo deberían ser las tablitas. Por ejemplo, esta es la tabla de versiones. Aquí dice lista de cambios. Entonces él muestra cómo sería esa tablita de versión de cambios. Aquí hay una propuesta. Tiene tablas, él coloca tablas para todo. Plantillas para los requisitos de información. Mire, esta es la plantilla que él maneja. Un índice para requisitos, eso lo manejan casi todas las plantillas, no solo la que él propone, sino la mayoría. Este código único, este índice, le permite a uno identificar exactamente de qué requisito está hablando. Por ejemplo, en la matriz de trazabilidad o de rastreabilidad que nombra él, uno ya solamente nombra es el código, no todo el requisito. Y la plantilla pues ya contiene más información como un nombre descriptivo, la versión, porque los requisitos pueden ir cambiando de versión, autor, si por ejemplo en el equipo de desarrollo hay más de una persona trabajando, entonces tener la referencia de quién fue el que construyó este requisito para que si hay alguna duda en el momento de implementarlo o en el momento de validar o verificar posteriormente el sistema, pues uno se puede remitir a esa persona que fue el que construyó este requisito en específico. Fuente, pues pueden haber diversas fuentes, puede ser alguna persona dentro de la organización que dijo, yo como administrador de la bodega necesito consultar los productos que en este momento están en la bodega, que se llama el stock de productos. Entonces, la fuente sería esa persona que nos dio esa información, que nos dijo que ese requisito se necesitaba. Objetivos asociados, entonces se dice qué objetivos de los objetivos que nosotros planteamos del sistema está cubriendo este requisito parcial o total. Puede ser uno o varios objetivos que un requisito cumpla. Requisitos asociados, hay ciertos requisitos en el sistema que están relacionados con otros. Cuando nosotros colocamos aquí en esta parte los requisitos asociados, eso nos permite en el momento de dar prioridad saber qué requisitos se necesitan más con otros. Y esos requisitos que son como el cimiento, como el fundamento de otros, son los que se les da mayor prioridad. Entonces, esta parte de requisitos asociados sirve para eso. Yo no puedo construir este requisito hasta que este requisito asociado ya esté cubierto. Eso nos permite esta parte. Descripción, entonces ya aquí en la parte de arriba se coloca un nombre cortico, puede ser una frase lo más pequeña posible, y acá en la descripción usted sí ya puede expandirse, ya puede colocar un párrafo diciendo de qué se trata el requisito, el concepto más relevante, y eso sí siempre se pide, a pesar de que sea una descripción acá la que se nombra un poco más extensa, que sea concreta, ¿no?
que no demos muchas vueltas. A veces la gente para redactar algún párrafo da muchas vueltas y crea unos mamotretos muy grandes y ese no es el objetivo. Datos específicos, entonces si de pronto el requisito necesita una información específica, unos datos más relevantes, entonces aquí se los coloca. Tiempo de vida, cuánto tiempo de vida se supone que este requisito va a tener. Este requisito vamos a necesitar como mínimo un mes o como máximo 6 meses, entonces eso ya depende de la experiencia. Ocurrencias y similitudes, entonces si de pronto se puede hacer de forma concurrente con otro requisito. Entonces, si yo lo hago concurrente con otro, obviamente su tiempo de vida va a ser mayor, ¿sí? Voy a necesitar un tiempo mayor si lo voy a hacer alternado con otros más. Entonces, si es concurrente, entonces, ¿cuál será el tiempo medio y cuál será el tiempo máximo que yo me demoré desarrollando? Importancia, entonces este pedacito uno por lo general construye hasta aquí y la parte de importancia, urgencia, estado, estabilidad ya se va haciendo en posteriores pasos. Importancia y urgencia se le coloca en el momento en el que se hace la planificación y la priorización de los objetivos. Entonces se le dice, normalmente uno se maneja una escala de importancia, puede ser con números, una escala de 1 a 5, pueden ser con letras, hay gente que maneja similitud con las tallas, por ejemplo S, M, L, entonces con ese tipo de cosas se puede dar el tamaño y la urgencia. El estado nos está diciendo si el requisito está propuesto, puede tener un estado que es en desarrollo, puede tener un estado que es en construcción, otro que ya es finalizado y otro que ya es en verificación. Entonces, los estados también depende del equipo de desarrollo, qué tipos de estados le va a manejar y dependiendo si el requisito apenas se está proponiendo, entonces será estado propuesto. Si ya está construido, entonces ya está elaborado, ya no va a tener más cambios. Hay un momento en el que uno tiene que decir los requisitos ya no cambian más, porque si no nunca va a terminar de demostrar o de construir los requisitos del sistema y no se avanza. Entonces si ya está terminado, entonces se dice el requisito ya está terminado, hasta aquí llegamos. Si se está desarrollando, si ya se está creando esa funcionalidad en el sistema, entonces pasa a construido y finalizado es cuando ya definitivamente ya se hizo, se cumplió su función y el software ya está implementando ese requisito. Estabilidad, hay unos requisitos que no cambian en el sistema, entonces son altamente estables, otros que son muy volátiles, muy vulnerables, entonces aquí se coloca qué tan volátil puede ser el requisito. ¿Cambia mucho o definitivamente es algo que ya podemos dar por sentado? Y comentarios adicionales que pueda tener. Entonces, esta plantilla es la que propone Amador Durán para que nosotros construyamos de una forma estándar, pues la parte de los requisitos de información. Aquí está otro requisito. Este requisito CRCQ, no, este no es requisito, este es un conflicto del sistema. Es si de pronto llega a haber un tipo de conflicto del sistema. La de acá abajo es un acta. Si de pronto se necesita construir un acta, por ejemplo, en el proceso de la construcción, entonces se construyen actas, pero también también se puede, no, estoy diciéndoles mentiras. Esta de acá abajo de la parte inferior izquierda, esta de aquí que la estoy señalando es para los actores del sistema. Entonces va el código del actor con identificador, el nombre descriptivo del actor, versión porque los actores pueden cambiar de versión, quién construyó este actor del sistema, autores, quién te dijo o quién fue tu fuente para decir que este actor se necesitaba en el sistema, va en fuente, descripción de lo que representa el actor y comentario adicional. Entonces, este es la tablita para actores del sistema. A ver, por acá hay más formatos. FRQ. Este es para un requisito funcional. Entonces, los FRQ son los requisitos funcionales. Esta es la tablita para requisito funcional. Tienen igual, mire que maneja el de todas maneras un estándar, ¿no? Entre todos estos. Siempre tienen un identificador. Lo que cambia es las primeras letricas de la parte izquierda del identificador. Así uno puede saber, los FRQ son los requisitos funcionales,
Los NFR son los requisitos no funcionales y si nos regresamos a los requisitos de información son los IRQ, ¿sí? Esos son los requisitos de información. Tiene el nombre descriptivo, versión, autores, fuente, objetivos asociados, requisitos asociados, mire que es muy parecido al de información, solo que el de información maneja esta parte que son los datos, ¿no? Porque como aquí decimos qué información se va a capturar de cada uno, entonces aquí van los datos con su tipo en algunos casos. En cambio acá no se maneja esta parte, sino que ya se pasa a descripción y luego ya las otras características finales como son importancia, urgencia, estado, estabilidad y comentarios. En la parte de requisitos no funcionales se maneja también de una forma muy similar a los requisitos funcionales. Lo único que está cambiando más específico solamente es el código y la naturaleza del requisito. Obviamente los no funcionales son de otro tipo, nos dicen cosas como características técnicas del sistema, características de la interfaz de usuario, lo que ya hablamos hace un momento. Luego por acá vienen descripciones alternativas de las soluciones y de los conflictos. Este también es para manejar conflictos que se puedan dar en el sistema. Esa parte final que dice los objetivos, la parte final en el documento DRS que él dice conflictos pendientes por solucionar, entonces se colocan en este tipo de tabla. Y aquí está la matriz de rastreabilidad o que en otros contextos se conoce como de trazabilidad, donde se relaciona cada requisito con un objetivo para verificar que todos los objetivos estén cubiertos por algún requisito y que todos los requisitos correspondan a un objetivo, que nosotros no estemos creando requisitos por crear que no estén acordes o relacionados con los objetivos del sistema. Listo, esto como por la parte del estándar. Aquí ya solamente queda la de agradecimiento y la actividad pues con la cual uno puede practicar esta parte o conocer mejor esta parte del DRS pues es desarrollando un documento de requisitos del sistema. Entonces, como ustedes lo miran ya el documento como tal, las tareas que propone Amador Durán se las puede aplicar a cualquier metodología. Pero si uno mira el documento de requisitos del sistema, es un documento bastante formal, tiene todas sus tablas bien constituidas, tiene una estructura bien elaborada. Entonces, este documento por lo general se lo relaciona con las metodologías tradicionales, que son un poco más ¿qué se puede decir? Como más formales en cuanto a los diferentes entregables que se dan en cada uno de los procesos del desarrollo del software. Eso no significa que usted no pueda hacer una metodología ágil con este documento, la puede hacer. Pero si usted se va, por ejemplo, a la metodología XP dice explícitamente que los requisitos del sistema se capturan en historias de usuario. Entonces, él ahí ya te restringe, ya no podrías utilizar este documento, sino que tendrías que usar historias de usuario. Si te vas a Scrum, entonces Scrum sí ya es un poco más abierto, dice capturan los requisitos de tal forma de que todo el equipo de desarrollo lo pueda hacer y se crea una pila de funcionalidades del sistema. Entonces, esa pila de funcionalidades del sistema perfectamente puede corresponder a este catálogo de requisitos del sistema. Bueno, entonces dependiendo de la metodología con las cuales ustedes vayan a desarrollar su proyecto, entonces ustedes deciden si van a hacer este documento de requisitos del sistema o si van a hacer historias de usuario. Yo por aquí tengo un ejemplo de este documento. ¿Lo abrí? No. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Este es un ejemplo de este tipo de documentos. ¿Sí? Mire, él maneja versión, fecha, la empresa para la cual producen el documento y la empresa que lo creó. Aquí está la tabla de contenido tal como lo dice Amador Durán. Todo en la tabla de contenido, glosario de términos, la introducción, vea todos los procesos. Sí es un documento bastante formal. Miren, los participantes, entonces, ¿quiénes son los participantes? ¿Cuál es la empresa de desarrollo de software? Información de teléfono, contacto, lo mismo la empresa para la cual se hace esta función, toda la información.
las personas que participan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los ingenieros participantes? ¿Quiénes son los encargados del sistema? Mire, ¿quiénes son los de la empresa? Esta persona, por ejemplo, es un participante de la empresa, ¿sí? De la empresa para la cual están construyendo el software. Entonces también se lo nombra porque es una persona que colaboró en la construcción. Luego va la descripción del sistema actual. Entonces miren, aquí hicieron una descripción de tipo texto. Van nombrando todo cómo se encuentra en este momento el sistema. Los objetivos del sistema. Miren, entonces se los plantean a través de tablas cada uno de los objetivos. Objetivo 3, objetivo 4. Mire, todos los objetivos que tiene este sistema. Objetivo 6. Bajemos un poquito. Quiero mostrarles la otra parte. El catálogo de requisitos del sistema. Este era el que quería mostrarles. Entonces, aquí vienen los requisitos. Van los requisitos de información. Entonces, por ejemplo, aquí información que van a capturar de los clientes. ¿Quiénes fueron las personas que los construyeron? ¿Quién fue su fuente? Mire, esta persona es de la empresa y ellos son ingenieros que estuvieron a cargo de la construcción de este requisito. La descripción, aquí dice, el sistema deberá permitir la obtención de información referente a los clientes y en concreto a estos datos. Entonces aquí ya van los datos específicos. Se va a guardar de los clientes la parte de domicilio, la parte de nombre, correo electrónico, número de celular, número de teléfono, vehículo y fecha de adquisición. Entonces, aquí ya se dice específicamente de los clientes qué información, qué datos en específico voy a nombrar. Tiempo de vida del requisito, como este es un requisito de información, tiene un tiempo de vida de 5, promedio, 3 años. ¿Qué significa aquí en este tiempo de vida en este en específico? ¿Cuánto tiempo se guarda la información de un cliente? Entonces, en promedio, un cliente se guarda su información durante 5 años. Como máximo, por lo general, 3. Eso nos está diciendo aquí. Concurrencias simultáneas, dice en este caso colocan 0 es porque no hay concurrencia simultánea con otro tipo de requisito de información. Importancia vital, ¿sí? Si en los clientes no hay empresa y si en la empresa no hay software, entonces obtener la información de los clientes es vital. Entonces mire que la importancia ya se puede dar diferentes escalas. Lo importante es que tanto las personas que desarrollan el software como las personas que nos están colaborando dentro de la empresa, los clientes, entiendan la escala de importancias. ¿Cuál es la importancia más alta? ¿Cuáles son las importancias medias? ¿Cuál es la importancia más baja? ¿Cuál es la importancia en la que un requisito puede quedar como opcional? Entonces esta escala sí tiene que quedar clara para todos. Aquí hay otro requisito de información, el número 2. Entonces, este requisito dice información sobre los vehículos que se están manejando dentro de la empresa. Entonces, mire, descripción, el sistema debería permitir la obtención de información referente a los vehículos, en concreto, marca, familia, fecha de adquisición, modelo. Eso van a guardar de cada uno de los vehículos. ¿Cuánto tiempo de vida tiene la información de este tipo de vehículos? Medio 5, máximo 3. Ocurrencia, no hay ocurrencia, importancia vital y urgencia inmediata, ¿sí? Entonces ahí está la información. Estabilidad alta, no cambia mucho, o sea, los vehículos no cambian mucho de información, entonces altamente estable. Estado en construcción, comentarios. Y así con los diferentes requisitos de información. Quiero mostrarles, a ver, voy a pasar un poquito rápido por aquí. Quiero llegar a los requisitos funcionales para mostrarles un ejemplo. Y cómo es de información todavía. Vamos más abajo. Esto, aquí empiezan los requisitos funcionales. Entonces, miren que los requisitos funcionales, la tabla es muy parecida, pero ya la esencia del requisito es distinta. Aquí no estamos diciendo qué información vamos a guardar de cada uno de esos elementos que hemos detectado en el sistema, sino que vamos a nombrar son esas pequeñas funciones que cumplirá el software y que lo complementarán hasta lo que llega a ser, que es un software grande.
Entonces, este primer requisito dice generar alertas para el plan de fidelización. Entonces, los planes de fidelización son esos planes con los cuales nosotros tratamos de conservar los clientes, que los clientes no se nos vayan a la competencia. Entonces, esta funcionalidad nos permite generar alertas dentro de este plan. Versión, autores, fuentes, dependencias. Entonces, mire aquí, por ejemplo, estamos diciendo que tiene otros requisitos que están relacionados con él. Entonces consulta, por ejemplo, revisiones al DMS, al plan de finalización, envío de alertas, plan de fidelización. Entonces está relacionado con otros requisitos. Descripción. El sistema deberá generar alertas referentes a este plan. Tiene una importancia vital, urgencia inmediata en construcción, estabilidad alta. Dice comentarios adicionales, dice las alertas de este tipo se generan en el sistema, son en talonarios de descuento, garantía extendida, bono de recompra. Este plan de pertenencia aplica a todos los concesionarios, ¿ya? Entonces, mire que la esencia del requisito es lo que cambia más allá del formato. Aquí hay otro, por ejemplo, generar alertas para el plan de kilómetros. Entonces, consulta el plan de kilómetros, sistema. Ahí están los ejemplos. Yo les comparto este ejemplo. Este ejemplo me lo compartió a mí también el profesor Alexander para que ustedes lo revisen y puedan tener más o menos una idea de los requisitos funcionales. Bueno, por acá quiero llegar, voy a pasar rapidito porque son bastantes. Quiero llegar a esta otra parte. FRQ no tiene requisitos no funcionales en este sistema. Pasa directamente al diagrama de casos de uso. Entonces aquí se puede ver cómo interactúan los diferentes actores del sistema que se han detectado con las funcionalidades. Entonces, alguien encargado del sistema está utilizando la consulta de revisiones y el envío de alerta de incentivos. Bloque para el caso de uso de parametrizar incentivos, entonces lo usa el gerente, parametrizar incentivos, listar incentivos, modificar incentivos. Por ejemplo, aquí está rendición de un incentivo, entonces hay un uso de contacto, confirmación del incentivo, consulta de incentivos. Entonces, los diagramas de caso de uso que ya vimos nosotros que les explicaba en UMN. Definición de actores, entonces aquí está quién es un gerente. Entonces dice, hace referencia a la persona encargada de la parametrización de incentivos. Él determina los criterios bajo los cuales se otorga a los clientes y el objeto del servicio. ¿Listo? Gerente es el gerente del concesionario o el administrador del concesionario. Acá va otro actor, use contact. Entonces dice usuario, quien envía las alertas para que se contacte el usuario vía telefónica y hace conocer sobre el estado de los incentivos. Dice, por lo general es un trabajador encargado del envío de información sobre los concesionarios a los clientes. Entonces aquí se hace una descripción de cada uno de los usuarios del sistema. Aquí están las de las alertas de envío, entonces aquí ya se crea es una tablita para los casos de uso. Sí, los casos de uso son parecidos a los requisitos, solo que la diferencia es que a veces varios requisitos del sistema se unen en un caso de uso. Entonces, en ese momento, nosotros construimos estas tablitas de caso de uso, se parecen a las de requisito, tienen como diferencia esta parte de secuencia normal, los pasos. Uno ya va estableciendo aquí como una especie de algoritmo con los pasos más relevantes que se necesitan cumplir para elaborar esta funcionalidad, este uso del sistema. Está en la secuencia normal, si todo el mundo fuera ideal, el paso que va a seguir este algoritmo. Y si de pronto llega a haber alguna excepción, entonces, ¿qué se va a seguir? Entonces, acá abajo está la excepción del sistema. Ese es el cuadrito de casos de uso del sistema. Listo, vamos más abajo. Yo creo que ellos manejan los requisitos funcionales más abajo. Los no funcionales, perdón. Bloque, aquí están los diferentes casos de uso.
Entonces miren que es un elemento, es un entregable del sistema bien elaborado, bien especificado con todo el trabajo. Eso es lo que por lo menos muchas metodologías ágiles critican porque dicen que esto retoma tiempo y entonces es mejor hacer algo un poco más ágil. Eso es lo que ellos nombran. No es que no lo hagan, sino que lo hacen de una forma distinta. Si alcanzamos, ahora les explico cómo son las historias de usuario, que son esa otra contraparte a esa otra alternativa a definir los requisitos del sistema de esta forma. Estos eran los que quería mostrarles. Un requisito no funcional. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el sistema debe ser intuitivo, ¿sí? Pero, ¿qué significa que sea intuitivo? Ah, listo. Entonces, la tablita nos describe exactamente a qué se refiere. Dice que tiene que ser que los procesos en los que interactúan los usuarios directamente con el sistema deben ser de forma intuitiva. El usuario no debe perderse en la aplicación. Entonces, ¿uno cómo aplica este tipo de intuición? Con lo que se conoce como patrones, ¿sí? Si usted ve, por ejemplo, todos los sistemas software, la mayoría tienen un menú archivo. Entonces, las personas ya saben que de pronto en el menú archivo van a encontrar la función de guardar. Entonces, eso se llama un patrón y permite que las personas de forma intuitiva, si ya utilizaron otro sistema antes, que tenía el menú archivo y el guardar estaba aquí, entonces lo van a encontrar. El icono del guardar, que era un disquete, que ya muchas de las personas que utilizan actualmente ya ni saben que eso es un disquete, pero ven ese icono y entonces ellos lo asocian que esa funcionalidad le puede dar guardar lo que está haciendo ahorita en el sistema. Entonces, este tipo de elementos que se conocen como patrones permiten que un sistema sea intuitivo. Esa información se coloca pues en un requisito no funcional del sistema. No es una función como específica, sino es una característica que el sistema tiene que tener. Mire, aquí tienen otro requisito que se llama sencillez. Entonces, ¿a qué se refiere con la sencillez? Dice, la interfaz de los procesos con los que la interactúa el usuario deben ser sencillos. El usuario no debe perderse en la aplicación. Entonces, hay aplicaciones que la sobrecargan tanto de menús y de botones y de cosas que entonces se vuelven muy complejas de manejar y las personas no las entienden. Entonces, aquí lo que le están diciendo es que la interfaz sea sencilla, que tenga la mínima cantidad de elementos posibles. ¿Cuál fue la ventaja cuando llegó el buscador de Google y habían otros buscadores? Que los otros buscadores anteriores eran unas páginas web muy saturadas de anuncios, de diferentes cosas y uno a veces no sabía dónde tenía que colocar la parte que estaba buscando. Llegó Google y sencillamente era una pantalla blanca, tenía las letras de Google en colores y un cuadrito donde se colocaba lo que uno quería buscar y un botón de buscar. O sea, ir a una página saturada de cosas y compararla con una página que solamente te dice ven y busca lo que quieres, pues esa fue una de las primeras goles que metió Google a las demás buscadores que vienen en ese tiempo. Entonces la sencillez le permite a las personas no perderse, sobre todo a las personas que no manejan mucho esto de la parte de programas y todo lo demás. Entre más sencillo y simple sea, es mucho mejor. Este sistema lo establece como un requisito funcional. Integridad, ¿sí? Integridad es una de las características que para mí debería tener cualquier sistema. ¿A qué se refiere la integridad? Se refiere a que si yo consulto la información en un módulo y la consulta otra persona en otro módulo, deben estar viendo la misma información. Conseguir la integridad no es sencillo, pero es una característica para mí vital, prioridad en cualquier tipo de sistema. Porque si una persona en una parte del sistema ve una cosa y otro en otra parte ve otra, eso se puede dar a malos entendidos, a conflictos, a problemas que se puedan llegar a representar en cosas graves dentro de la organización. Entonces la integridad para mí me parece que es una característica que deberían tener todos los sistemas. Dice aquí exactamente en este documento, la información proveniente de este sistema, así como el proceso de actualización, debe hacerse de forma correcta para garantizar la integridad de los datos y de la información. Agilidad, otro tipo de elemento que él tiene aquí definido. Dice, la información proveniente del sistema, así como los procesos, deben hacerse de forma correcta. No, pero este le han copiado. Mire que aquí a veces copiar y pegar tiene la misma descripción de arriba del de integridad y no está en la descripción del de agilidad. Bueno, ahí se les pasó a las personas que hicieron este.
Mire, este otro requisito que ya es como de una parte un poco más técnica, dice interconexión. El sistema debe permitir la interconexión de las aplicaciones propias del sistema con otros. Espérenme un gatico que tengo un estudiante que quiere ingresar. Listo. Regreso acá. Estábamos por aquí. Entonces, miren que los requisitos funcionales nos permiten dar como características del sistema. Ya no son, los no funcionales no son funciones específicas, formas en que los usuarios utilizarán el sistema, sino son características que el usuario necesita que el sistema cumpla. Seguridad es otro requisito muy funcional, muy utilizado que uno encuentra en muchos. Hay diferentes niveles de seguridad. Hay sistemas muy vitales que tienen que tener una seguridad muy fuerte, por ejemplo, los sistemas bancarios, los sistemas que tienen que ver con la parte de la medicina, esos tienen que tener una seguridad muy fuerte, estamos hablando de la vida de personas. Hay otros que manejan un nivel de seguridad un poco más bajo. Por ejemplo, para este sistema la seguridad es garantizar que hayan copias de usuario de la información que se maneja para que si llega a haber un problema en el servidor de la base de datos, un problema con el sistema, nosotros tengamos una copia desde cual reconstruir la información que tenemos y no tener una pérdida total. Entonces, este es el nivel de seguridad que va a manejar este sistema. Eso varía de un sistema a otro, pero siempre se manejan cuando sea un mínimo nivel de seguridad en casi todos. Visualización. Debe permitir la visualización de información, dice información de vistas de talleres, información de incentivos, clientes. Visualización es todo un cuento muy interesante que está cogiendo mucho auge actualmente. Listo. Bueno, y así como ejemplos de requisitos del sistema, a ver, veamos qué más tenemos por acá. Finaliza con glosario de términos. Mire, son términos, por ejemplo, fidelización, plan para que los clientes de los vehículos de este taller no se vayan con la competencia. Son ese tipo de cosas. Listo. Y ahí termina este documento, no tiene anexos ni nada más. Entonces, este es un ejemplo que más o menos maneja esta parte de Amador Durán, que maneja ese documento de requisitos del sistema. Yo se los comparto si ustedes quieren para que lo tengan ahí como un referente. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud de esta parte del TRS o de las tareas que yo les expliqué que Amador Durán está proponiendo para lograr hacer ese proceso de licitación de requisitos, para entender cómo debe ser ese sistema que nosotros vamos a construir antes de sentarnos a construirlos. Eso es lo que hay que entender, el tiempo en el cual se hace este proceso. Bueno, los escucho, muchachos. ¿Todo muy claro o tienen alguna duda, alguna inquietud ahí al referente? ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho. Eh, pues en vista a todo lo a todo lo que usted ha explicado sobre los requerimientos y todo eso, no sería pues como conveniente, no sé, o sea, pues como una propuesta, una idea, pues como para que nosotros pues también podamos desarrollar perfectamente cada uno de los pasos que usted nos ha explicado, de pronto de replantear la opción del proyecto y agarrar pues como un proyecto más pequeño que nosotros podamos como modelar todo lo que usted dice, ¿sí? Porque pues como usted ya bien sabe, ahorita todos los profesores nos están pidiendo Sí. trabajos. Entonces, la verdad, como decía el compañero ayer, uno no sabe por dónde empezar, Sí, claro. ¿sí? Y pues, por ejemplo, usted nos está hablando de proyecto, otro profesor también quiere que le realicemos un proyecto y Ujú. así sucesivamente en diferentes áreas. Entonces, pues, mi propuesta, no sé si sea tan viable o usted que dice, o también los compañeros que dicen, de pronto de escoger un proyectico más pequeño y realizar todos los pasos, que yo sé que si agarramos un proyecto más pequeño, lo podemos hacer perfectamente, porque los que nosotros visionamos en el inicio son más de uno, son proyectos grandes, Grandes. Ujú. sí, que nos amerita hacer muchas cosas, o sea, hasta un caso de uso queda bien amplio por la envergadura del proyecto que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, no sé
qué tan viable sea esa opción que estoy diciendo. Pues usted dirá y los compañeros también me dirán qué, qué puede ser. Pues por mí no hay inconveniente en que ustedes escojan algo más pequeño. Es muy común, sobre todo en los estudiantes, porque todavía no cogen esa experiencia de todo el trabajo que implica un proyecto, ¿no? Y entonces se entusiasman y cogen cosas muy grandes y tratan de coger cosas bastante amplias. Ocurre mucho en este tipo de trabajos y también, sobre todo en el trabajo final de grado, ¿no? Tendrán cuidado con el trabajo final de grado. Yo he asesorado a muchos estudiantes y ellos a veces quieren agarrar también un proyecto muy grande y el problema con agarrar un proyecto muy grande no es que no puedan hacerlo. Ustedes están en la completa capacidad de hacer un proyecto grande y de asumirlo y todo lo demás. El problema es que entre más grande es el proyecto, más complejo es su desarrollo y más tiempo sobre todo va a requerir ese desarrollo del proyecto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en el momento de seleccionar el proyecto para entregar en este tipo de trabajos o en el momento de su trabajo de grado final de la carrera. Gente selecciona proyectos muy grandes y entonces les toma mucho tiempo y ya más encima se les une con la necesidad de empezar a trabajar y van dejando eso y al final no se gradúan. Entonces, ese es muchas veces el problema que se tiene. Por mí no hay ningún inconveniente. Si ustedes ya dimensionando todo lo que hay que hacer, recuerden que los pasos que tienen que hacer conmigo es hasta requisitos del sistema. Conmigo no van a hacer análisis y diseño, ni tampoco van a codificar el proyecto, ni vamos a hacer la parte de pruebas. Eso lo verán en asignaturas posteriores. Pero si ustedes miran que el proyecto que pensaron en un principio, solo esta parte de entender el modelado del negocio, que es entender la organización en la cual va a desarrollarse este proyecto, y de elaborar los requisitos del sistema es muy grande porque el proyecto es grande, pues no hay ningún problema. Ustedes escojan o una parte de ese que se puede hacer, por ejemplo, el que yo les mostraba de ejemplo, que les dije es un ejemplo chiquitico. Ese solo tenía 9 requisitos, ¿se acuerdan? Es una parte de un sistema más grande o pueden escoger otro proyecto que ustedes vean que es más sencillo. Es muy común que a final de semestre, pues estamos justo a un mes de finalizar el semestre. Hoy es 26 de enero y el semestre se acaba 26 de febrero. Entonces, todos los docentes están finalizando. Uno siempre al final pues deja el proyecto grande donde ustedes van a aplicar todo lo que vieron durante la carrera. Entonces, es muy común esa concurrencia, como decía ahorita la palabra ya en el sistema. Entonces, a ustedes se les unen un trabajo con otro y sí, si ustedes ven que es muy grande lo que ustedes seleccionaron en un principio, yo les recomiendo que lo hagan más pequeño, que se queden con una partecita más pequeña o que escojan uno más pequeño. Porque la verdad es que cuando uno se sienta a hacer eso, mire que aquí solamente pasándolo, uno dice sí, requisitos del sistema. Pero ya sentarse a pensar cuáles son los requisitos del sistema, este es un funcional, este es uno de información o es un no funcional, ya empezar a clasificarlos, a detectarlos todos, que a uno no se le quede ninguno, eso ya requiere de tiempo, ¿sí? Requiere de trabajo. Todo tiene su tiempo, todo tiene su trabajo. Entonces, a mí sí me parece que si ustedes detectan que el trabajo que ustedes seleccionaron en un principio es muy grande, acorten, se queden con un pedacito de él o escojan otro. No sé qué opinen los demás compañeros. Bueno, los demás compañeros no tienen nada que opinar ahí al respecto de este tema. ¿Dudas de pronto de esta parte del documento? No, profe, no es eso, sino que igual el compañero tiene razón, sino que uno se puede analizar, porque igual uno tiene un proyecto, ¿no? Y pues no sabe qué tanto vaya a abarcar el proyecto, ¿sí me entiende? Porque igual estamos empezando, como dice el compañero, pero depende así mismo el proyecto, así mismo uno que requerirá el tiempo y el espacio para desarrollar todos los puntos que tenemos que hacer, tanto en el primero como en el segundo entregable. ¿Sí me entiende? Y pues ahorita lo que toca ver es cómo nos va con el primer entregable
Y si vemos que el proyecto abarca muchas cosas, pues tratar de hacerlo más básico, aunque no se pierda tampoco como que la calidad del proyecto como tal, porque esa es la otra, pues por entregar cualquier cosa tampoco vamos a entregar No. un proyecto que sume y reste y ya, suerte, como dicen por ahí. Entonces, pues eso, Sí. hay que, hay Sí, que sí, ver sí. cómo nos va y así mismo ver cómo podemos ir abarcando las cosas. Pues. Y pues si el proyecto es que, si tenemos el proyecto que vemos que es muy largo y muy complejo, pues sí, aguanta hacerlo más corto. Eso sí, no es de ahí. Claro que sí, sí, como decía el compañero, tampoco es hacer ahí algo muy, muy sencillito, porque eso ya, un programa que suma y resta, eso ya no es un software, es un programa, ¿sí? Hay una diferencia entre programa y software. Software ya abarca varias funcionalidades, un programa a lo mucho abarca una, ¿sí? Entonces, para que sea considerado un software, ya tiene que tener cierto número de funcionalidades, cierto tipo de cosas. Es como un conjunto de programas ya, no es un solo programa único, sino ya un conjunto. Y sí, pues la idea es que ustedes hagan bien lo que hagan, así sea pequeñito, que lo hagan bien, que entiendan el proceso. El objetivo más allá de cualquier cosa es que ustedes entiendan cómo hacer un requisito del sistema. Y si tienen dudas y si tienen inquietudes, pues que me consulten a mí dentro de mi experiencia corta o amplia que sea en este tipo de cosas, pues yo trataré de orientarlos cómo se pueden construir ese tipo de requisitos. Ese es el objetivo esencial de esta parte. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna otra parte. Pues como les digo, el documento de requisitos del sistema se ve más en esas metodologías bien tradicionales, ¿no? Si entonces estamos manejando incremental, si estamos manejando evolutivo, si estamos manejando cascada, si estamos manejando todas estas RUP maneja esta parte del documento de requisitos del sistema. RUP es el proceso unificado de desarrollo de software, es el RUP. Todas estas metodologías bien tradicionales se apegan mucho a este tipo de documento. Entonces se construye un documento de requisitos del sistema, se construye un documento de análisis, se construye un documento de diseño, se construye ya el software, se construye un documento de pruebas y finalmente los manuales de usuario. Entonces todos los pasos de la construcción del software quedan con entregables que son documentos que soportan el proceso. Son evidencia de que el proceso se hizo y también son cimiento para la siguiente fase. Por ejemplo, este documento de requisitos del sistema es el cimiento para el documento de análisis. El documento de modelado del negocio es el cimiento para el documento de requisitos del sistema. Entonces, son como una cadena de productos a través de documentos donde se deja evidenciado los procesos. La otra contraparte en las metodologías ágiles no es que no se haga este paso, se hace. Las reuniones con los clientes se hacen, el modelado del negocio se hace, pero no se construyen documentos tan elaborados. Entonces, si ustedes ven el uso más común en las metodologías ágiles para dejar establecidos los requisitos del sistema son las historias de usuario, ¿sí? Que eso es lo otro que yo voy a entrarles a explicar. ¿Cómo son esas historias de usuario? Tampoco son, a pesar de que son más sencillas de forma visual, porque son pequeños cuadritos, lo que más se utiliza son los peganotas, se construye una especie de tablero, hay diferentes tableros, hay tableros Canva, bueno, hay diferentes tableros en los cuales se pueden colocar las historias de usuario. Por lo general se usa un tablero y en el tablero se van utilizando pequeños cuadritos que cada uno representa una historia de usuario. Esas historias de usuario, a pesar de que son cuadros sencillos, tienen ciertas reglas que permiten que usted capture bien un requisito en el sistema. Entonces, tampoco es que por el hecho de que sea ágil no se haga el proceso. El proceso primordial en el desarrollo del software es, como les digo, la materia prima suya, que es su cabecita, su ingenio. Ahí es donde uno en verdad se vuelve ingeniero, donde uno encuentra una solución a un problema a través de un sistema software. Esa es la verdadera esencia. ¿Cómo lo plasme? Si usted lo plasma en un documento de requisitos que queda un poco más formal y elaborado, o si lo plasma en historias de usuario, ya es el empaque, por así decirlo. Pero la esencia, determinar cuál es el requisito del sistema, qué actores intervienen, qué también toda la parte de la priorización de requisitos, si es vital, si es urgente, si es opcional, todo eso pues tiene también mucho que ver con lo que nosotros decidamos. Eso no lo va a encontrar usted en un formato.
Eso ya es algo que usted tiene que ir generando, ya es un producto suyo que está generando. Entonces, por eso hay mucha gente que no entiende nuestra carrera, dice, eso se hace rapidísimo, ¿sí? Es un sistema pues en una semana, de un día para otro, pero hay todo un proceso para hacer las cosas bien y para garantizar la calidad de lo que nosotros hacemos. Hay todo un proceso, hay todo un trabajo, todo requiere un tiempo de trabajo, hay que dedicarle cierto empeño a las cosas que se están haciendo. Eso no se puede sacar así como muy a la ligera. Eso es, muchachos. Entonces, a ver, les voy a compartir. Creo que alcanzamos a ver un pedacito de esta parte de las historias de usuario. Listo. Entonces, las metodologías ágiles, como yo les había comentado, tienen otra alternativa al documento de requisitos del sistema. ¿Qué es lo que ellos le critican? Ellos le critican al documento de los requisitos del sistema que como es tan elaborado, como es tan formal, entonces se gasta tiempo elaborando este tipo de productos que no le dan un uso, un valor agregado al cliente, ¿sí? Entonces el cliente dice, sí, ve el documento de requisitos del sistema, pero él no se puede ir a hacer una funcionalidad, no puede entrar, por ejemplo, en este que estábamos viendo, no puede adicionar un cliente porque aún no hay nada en el software construido. Entonces las metodologías ágiles dicen, no le gaste tanto tiempo esta parte, hágalo de una forma más sencilla. Ojo, que sencillo no quiere decir que se hagan las cosas mal o a la carrera. Una forma más sencilla para representar las funcionalidades del sistema y nos dedicamos más tiempos construyendo y entregando rápido software para que el cliente pueda sentarse y trabajar, ¿sí? Eso es lo que dicen las metodologías ágiles. ¿Qué critican los que defienden las metodologías tradicionales a las metodologías ágiles? Entonces dicen que las historias de usuario, como son muy sencillas, muy simples, dejan muchas cosas sin especificar y entonces se puede dar a malos entendidos y la persona que construye, si no es la misma que elaboró la historia de usuario, puede construir algo completamente distinto porque no tiene muy específico todos los elementos que tienen que construirse para cumplir con esa funcionalidad que está plasmada en la historia de usuario. Hay defensores de las dos metodologías, hay defensores de cada una de las metodologías. O sea, hay gente que muere, por ejemplo, con incremental o gente que defiende RUP a capa y espada porque dicen que es la mejor. Hay del otro lado también gente que defiende Scrum. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes conozcan los dos paradigmas, por así decirlo, las dos formas de construir estas cosas y que ustedes vean, dependiendo del proyecto que están elaborando, cuál se adapta mejor, ¿sí? Cuál le sirve a usted y que tenga los elementos, porque como las conoce, de perfectamente elaborar una tradicional o de quedarse con una ágil y poder ser capaz de elaborar las dos cosas. Entonces, las historias de usuario son esa otra contraparte. Otra forma de capturar los requisitos del sistema a través de esas historias. Entonces, el concepto de historia de usuario. ¿Qué es una historia de usuario? Podemos decir que las historias de usuario son formas en las que se especifican las funciones que van a invitar también a una conversación para que el detalle sea una consecuencia de esta y no un reemplazo. Entonces, ¿qué quieren decir? Quieren decir que la historia de usuario es algo sencillo que trata de invitar a que se haga un debate sobre cada una de ellas, donde intervenga tanto el cliente como el equipo de desarrollo para que al final la funcionalidad sea un resultado que se construye entre ese debate que se da entre las dos contrapartes, entre el cliente que quiere algo para él poder utilizarlo y entre el equipo de desarrollo que va a tener que construir ese algo. Entonces, ellos lo que quieren es que sea una consecuencia y no un reemplazo, porque ellos lo que dicen es que, por ejemplo, un requisito funcional ya viene específico con todo, ¿sí? Ustedes ya lo vieron ahorita. Incluso los casos de uso ya dicen los pasos en los cuales se va a construir el algoritmo. Entonces, ya es algo que ya está establecido. En cambio, acá deja un poco más abierto para que en el momento del desarrollo se pueda generar un producto final como un poco más completo, de acuerdo a ese proceso de conversación. Entonces, uno de los elementos vitales en una metodología ágil es la buena comunicación, tanto dentro del equipo de desarrollo como con el cliente. Si usted no puede establecer una comunicación, es posible que este tipo de elementos no funcionen.
Listo. Entonces, historias de usuario. Todo dentro de las metodologías ágiles busca tener un valor, ¿sí? En este caso, el valor de la historia de usuario es software funcionando sobre la documentación extensiva. Ese es el principio por el cual se aplican las historias de usuario. Entonces, para ellos, un documento de requisitos del sistema es documentación muy extensiva. Y ellos lo que quieren es un software funcionando rápido. Entonces, por eso llega o surge esta alternativa de las historias de usuario. Principio. Dice, el método más eficiente y eficaz de transmitir información hacia y dentro del equipo de desarrollo es mediante la comunicación cara a cara. Entonces, ellos dicen, no dejen tanto en el papel y más bien que las cosas se conversen entre el cliente y se converse entre el equipo de desarrollo. ¿Dónde se encuentran estos dos principios bajo los cuales surgen o nacen las historias de usuario? En el manifiesto ágil. Recuerden que por allá en otras clases anteriores, cuando les expliqué las metodologías ágiles, les hablé del manifiesto que tiene 4 valores y 12 principios. Entonces, de ahí sale o surge la idea de historia de usuario. ¿Dónde? ¿Sí? Surgieron sobre todo en la metodología XP. XP, si ustedes lo miran, él dice, se captura la parte de planificación, las funcionalidades del sistema utilizando historias de usuario. Él fue el que como que fundó el concepto. Son utilizadas en otras metodologías ágiles y también son utilizadas en Scrum. Entonces ustedes pueden encontrar historias de usuario en estas dos metodologías. ¿Por qué? La metodología tradicional prevalece esa comunicación entre el cliente y el equipo, ¿sí? Y no quiere esos documentos muy específicos como se hacen en los documentos de requisitos del sistema, el DRS que acabamos de ver. Dicen que estos documentos en muchas ocasiones son muy extensos, dejan mucho a las diversas interpretaciones. Ellos dicen que de todas maneras, aunque el documento DRS especifica todo, puede interpretarse de otra forma, que eso puede darse a malos entendidos, incluso puede llegar a convertir un software que se construye, pero que no corresponde a la realidad y no soluciona el problema para el cual se lo construyó. Entonces, ¿cómo se hacen las historias de usuario? Se hacen con comunicación, compuesta por tono de voz, expresiones, transmite la versión más completa de la información. Entonces, ellos aquí se involucran con uno que se conoce como la comunicación asertiva, donde la forma en la que usted expresa las cosas tiene que tener un tono de voz específico y unas expresiones que lo acompañen. Entonces, ese concepto de comunicación asertiva es utilizado aquí en historias de usuario, es utilizado en otros contextos, es muy bueno. Yo les digo a mis estudiantes, aquí como estudiantes hay muchos que no les gusta hablar, ¿sí? Entonces, alguna vez algún estudiante me dijo, profe, es que yo soy muy tímido para hablar y entonces a mí no me haga hablar, no me haga, por ejemplo, yo en este tipo de trabajo, yo les digo que me hagan una pequeña introducción de su trabajo y de lo que hicieron, delante de los compañeros para que todos entendamos de qué estamos trabajando. Y alguna vez algún estudiante me dijo, no, profe, es que yo no sirvo para eso, yo le mando el documento, pero no me vaya a hacer hablar delante de los compañeros. Le digo, el problema no es aquí ahorita, en la clase. Digamos que yo le admito eso y yo solamente le pongo una calificación basada en el documento. Que de todas maneras para mí yo voy a calificar de acuerdo a lo que yo entiendo del documento. Cuando los estudiantes me explican lo que hicieron, hay un enriquecimiento de lo que ustedes hicieron y yo entiendo mejor por qué lo hicieron, por qué lo colocaron así, por qué este requisito y por qué no este otro. Entonces, yo entiendo mejor su trabajo y le puedo dar una mejor valoración de acuerdo a lo que ustedes hicieron. No solo es ese problema aquí en la asignatura, el problema es después. Cuando usted salga ya graduado de ingeniero de sistemas y vaya a trabajar a una empresa, vaya a construir una empresa, vaya a trabajar con clientes, si usted no puede hablar está perdido, ¿sí? En una empresa el que no habla se pierde, ¿sí? Los demás se la montan, nunca avanza, nunca evoluciona, en la empresa no va a escalar posiciones, si es que ese es su objetivo. Si usted va a construir una empresa y usted no habla, es malo para hablar, ¿cómo va a conseguir clientes? Las otras empresas de la competencia se lo van a devorar, ¿sí? Y si usted va a trabajar directamente con las personas, va a construir software y soluciones, si usted no es capaz de comunicarse con las personas y entender qué problema tienen y cómo puede solucionarlas, pues no les va a construir soluciones. Entonces, la parte de la comunicación es completamente vital.
no solamente aquí construyendo historias de usuarios, sino también en las metodologías tradicionales. Mire que allá dice que hay que hacer reuniones y hay que hablar con el cliente. Si usted es tímido y todavía no le da muy bien esa parte de hablar y conversar, pues aproveche estos espacios que aún son todavía académicos, que son como ejercicios, para que usted vaya perdiendo ese miedo. El miedo solo se pierde cuando usted afronta el miedo. Si usted le da miedo a hablar con las personas, la única forma de perder ese miedo es parándose enfrente y hablando. Usted se va dando cuenta que la gente no come, que uno puede hacer eso y no pasa nada. Si se equivoca, se ríen, de pronto se la montan unos días, pero después ya alguien más se equivocará y se la montarán al otro, ¿sí? Y uno va perdiendo el miedo. Hablar con los demás es vital en cualquier parte de la vida del ser humano, no solamente en el aspecto laboral, sino también en el personal. Esos muchachos. Entonces, se nos ha corrido el tiempo y son las 8:41. La próxima clase continuamos con esta parte de las historias de usuario. Ya les explico cómo se construyen. Son chiquitas, pero también tienen un cierto parámetro, un cierto patrón de cómo se construye o qué elementos tiene que tener una historia de usuario para que ustedes vean cómo las pueden elaborar. Ya ustedes ya decidirán qué metodología utilizan, si se van a quedar con la tradicional, si se van a quedar con la ágil. Ustedes me hicieron un taller donde me dijeron, vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer esta metodología. Pero si usted en este momento ve que ese proyecto no le da o el tiempo que tenemos no le da para construirlo, por mí no hay ningún problema. Pueden cambiar de proyecto, pueden cambiar de metodología. Eso no le pongan problema, que conmigo no van a tener ningún inconveniente y yo no les voy a poner traba en eso. Eso es, muchachos. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo más que complementar allí. Profe, Digan. o sea, ahorita que usted ya empezó a tocar la parte de las metodologías ágiles o la historia de usuario, hay algo que me llamó la atención, más que todo que la tradicional, todo se basa prácticamente a redactar, hacia un documento como tal. En cambio, la ágil únicamente se basa en lo verbal, o sea, se dijo esto y eso se hace. Pero entonces, si el día de mañana sucede algo que alguna funcionalidad no, o sea, por decirlo, nunca se tocó y que el cliente después vaya a decir, pero yo una vez dije que eso era necesario y si no hay un documento o algo, entonces ahí también habría como un conflicto en esa parte. Claro. En esa parte sería bueno lo de redactarlo, ¿no? Sí. Bueno, que se quede una funcionalidad sin nada, no, porque todas las funcionalidades tienen una historia de usuario, ¿sí? Entonces, si la historia de usuario existe, significa que la funcionalidad se consideró para las dos partes y que había que desarrollarla. Ahora, de pronto lo que no quede muy específico sean los detalles, ¿sí? A veces de pronto puede decir, no, es que yo quería que esta funcionalidad tuviera estas cositas y ustedes no las hicieron y en algún momento lo hablamos y no se hizo. Entonces, por eso las metodologías ágiles dicen que tiene que construirse en tiempos cortos, porque lo que muchas veces se dice verbalmente, con la memoria uno la va borrando con el tiempo. Entonces, tiene que discutirse las funcionalidades que se van a construir, por ejemplo, en Scrum. Las que se construyen en un solo sprint son las que se discuten con el cliente. Bueno, estas funcionalidades, ahora sí, cada una de ellas, ¿qué tiene? ¿Cómo las vamos a hacer? Las elaboramos, las construimos y las entregamos en 15 días. Entonces, en ese lapso de tiempo, usted garantiza que por lo menos el cliente no se le olvidó tan rápido las cosas, ¿sí? Pero sí, de cierta forma, lo que tienen de bueno las metodologías tradicionales dejando estos documentos es que cuando uno deja las cosas por escrito y hay un tipo de conflicto después de que entendí mal, uno va y dice, vea, aquí está el documento y aquí dice que sí, que usted estaba de acuerdo con esta funcionalidad y aquí está que la funcionalidad dice que va a hacerse de esta y esta y esta forma. Entonces, por ejemplo, los casos de uso dice, primer paso se hace esto, segundo paso se hace esto, si hay una excepción se hará de tal forma. Entonces, sí da menos pie a que hayan ese tipo de discusiones. Pero, pues como les digo, eso depende del contexto, depende del software, depende del cliente, ¿no? Hay clientes muy alegones, entonces mejor váyanse por la parte de dejar todo bien escrito. Hay otros clientes con los que sí se puede trabajar, ¿sí? Sí, profe.
Listo. Eso es, muchachos. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más, porque si no, pues ya dejaríamos allí por hoy y nos vemos la próxima clase. Continuamos con esta parte de las historias de usuario. Bueno. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, que tengan un buen Bueno, resto profe, gracias, hasta luego. de día. Hasta luego. Igualmente. Que estén muy bien.